Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y recibe una prédica en tu smartphone, tablet u ordenador cada semana. youtube.com/vientorrecio.rtv. La escritura que tuvo el privilegio, la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de leer lo que ponía ese cartel que Pilato mandó poner sobre ese madero. ¿Quién lo leyó? Dice muchos, ¿de quién? No sean tímidos. ¿Quién lo leyó? Muchos judíos, muchos judíos. Amén. Bueno, pues esta tarde vengo a decirte, de parte del Señor, que nosotros no somos judíos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no somos judíos. Aunque algunos pretendan parecerse a judíos, aunque otros pretendan compararse con judíos, y aunque otros intenten introducir herejías judaizantes dentro de la iglesia, o otros intenten directamente judaizar a los cristianos, nosotros no somos judíos. Mira al que está a tu lado, dile, tú no eres judío. Estaba viniéndome una palabra murciana aquí. No, judía no, otra. Que no voy a decir. Porque hay algunos que no son judíos, pero que son bien. Qué mal pensado soy. Qué mal pensado soy, de verdad, ¿eh? Qué tremendo. Qué tremendo. Bien. Entonces, vamos a leer rápidamente de nuevo porque quiero que memorices esto. Ponme el 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, ¿rey de quién? ¿Rey de quién? De los judíos. Rey de los judíos. Aquí, grábatelo. 20. ¿Y muchos de quién? De los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. A ver, una pregunta. ¿Qué idioma manejaban los judíos? El hebreo. ¿No te llama eso la atención? Dice que lo leyeron ¿quién? Los judíos. ¿Y hablaban cómo? ¿En qué idioma? En hebreo. Pon cara de hebreo, no. Escucha, esto es tremendo y es también profético. Digan conmigo, profético. Y a lo largo de la prédica de esta tarde, a lo largo de la enseñanza de esta tarde, tú vas a ir entendiendo precisamente por qué digo que esto es profético. Poncio Pilato manda escribir, manda hacer un cartel, y al clavar ese cartel en el madero en 3 idiomas diferentes, donde decía: Jesús es el rey de los judíos. Jesús de Nazaret, como hemos leído en esta versión, es el rey de los judíos. Desde el madero, una pregunta: en el madero Jesús de Nazaret ¿estaba privado de libertad de movimiento, sí o no? Sí, no hay ninguna pregunta trampa. Estaba privado de libertad de movimiento. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Desde el madero, Jesús de Nazaret se encontraba ahí crucificado y desde ahí parecía harto difícil, hartamente complicado que Jesús pudiera cumplir la misión para la cual el Padre lo había enviado. ¿Cuál era la misión? Expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. Ampliar los límites del reino de los cielos aquí en la tierra. Es decir, ampliar, digan conmigo, el perímetro de su salvación.
Desde la cruz era muy complicado. Por tanto, tenía que pasar algo más. Toca al que está a tu lado, dile, tenía que pasar algo más. En el momento que Jesús expira, en el momento en que Jesús muere en el madero, ocurre algunas cosas asombrosas. ¿Qué ocurre, por ejemplo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando Jesús muere en el madero? ¿Qué sucede? Se rasga el velo del templo. Se rasga el velo del templo. ¿Qué más? ¿Quién dijo terremoto? Un terremoto. ¿Qué? El sol se cierra. O sea, oscurece. Bien. O sea, que ocurren algunas cosas, podríamos decir sobrenaturales, o diferentes, o inusuales, ¿verdad? Que todo eso ocurra en un mismo momento. Oscurece el cielo, hay un terremoto y el velo del templo se rasga de arriba abajo. Pero ocurre algo más poderoso que eso todavía. Ponme Marcos, por favor. Marcos 15, voy a leer, Marcos 15, aquí lo voy a leer el 38 y el 39. Marcos 15, mira lo que ocurre. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar, ¿qué clama Jesús? ¿Qué clama? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También él dice, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Entonces, después de declarar, de decir todo esto, de clamar todo esto, Jesús expira y el centurión que estaba ahí suelta una palabra tremenda. Yo no sé si podéis captar esto. El centurión, un adorador de dioses paganos, un adorador de dioses paganos, un romano politeísta, que así se llaman aquellos que adoran a muchos dioses. Un romano politeísta declara verdaderamente: este es el Hijo de Dios. Ahí lo dejo de momento. Es decir, ¿cuándo lo declara? ¿Cuándo lo declara? Después de que Jesús muera. Bien. Después de que Jesús muera, el romano declara esto. ¿Me puedes poner Mateo 27, 54, por favor? El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Esta versión lo dice así, y voy a leer también el 38. Dice: entonces la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el comandante de la guardia que estaba frente a Jesús, al ver cómo había muerto, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Es decir, muerto Jesús, ¿muerto quién? ¿Muerto quién? ¿Qué título ponía en el cartel? ¿Muerto quién? A ver, no se pierdan. ¿Muerto quién? Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Muerto Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, el mensaje de Dios ya no solamente llega a los judíos, no solamente llega a los que estaban cerca, sino a los que estaban también más allá. Y lo vamos a ver. Pero hay más todavía. En el momento que Jesús muere, Jesús de Nazaret, sin saberlo, los romanos, que son usados en el propósito de Dios, los romanos quiebran, rompen el cántaro. ¿Qué dice el Señor que nosotros somos? Somos vasijas, amén. Los romanos rompen la vasija llamada Jesús de Nazaret. La quiebran, la rompen el cántaro. La vasija que era lo que no dejaba ver quién era Jesús en realidad. No era Jesús de Nazaret, era el Hijo de Dios.
Y qué tremendo que esta revelación la reciba un romano, no judío. No judío. Ya no es Jesús de Nazaret, rey de los judíos, sino que hasta un romano, adorador del diablo, entiende lo que está pasando, porque ahora pasa a ser el Hijo de Dios verdaderamente. Quiero que entiendas esto. Jesús de Nazaret, hijo de José y de María, estaba limitado. Digan conmigo, Jesús físicamente estaba ¿cómo? Estaba limitado. Estaba limitado por su vasija. Estaba limitado en su vasija, su cuerpo físico lo tenía como limitado. Pero al tercer día dice la Biblia que se remueve todo, ¿dónde? En el sepulcro. Y se levanta uno y aparece uno que ni siquiera sus discípulos son capaces de reconocer. Digan amén los que me están siguiendo. Amén. Que son incapaces. Yo quiero a ver si estás entendiendo lo que está pasando aquí esta tarde. De momento no. Mira, el Señor en ese momento iba extendiendo su reino. Iba expandiendo su espacio de gloria. Digan conmigo, espacio de gloria. La gloria de Jesús físicamente estaba limitada. Por eso el Cristo, Jesús de Nazaret, vivo, dice, mayores cosas haréis ustedes que yo, porque su gloria estaba limitada. Pero el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, el resucitado, digan conmigo, el resucitado, extiende su gloria ¿a dónde? A todo el universo. Ya no lo limitaba a un país. ¿Sabéis que Jesús no salió de Palestina? Solamente tiene un encuentro en Samaria. Pero Jesús no salió de Palestina. Viajó más, por ejemplo, luego más tarde el apóstol Pablo. Ya no lo limitaba a un país, ya no lo limitaban unas fronteras, ya no lo limitaban un cuerpo, sino que Él ya tenía el universo completo a sus pies. ¿Cuántos dicen aleluya? Una de las mujeres, cuando van a ungir el cuerpo del Señor en el sepulcro, lo confundió ¿con quién? Con el hortelano, con el jardinero. Un hortelano era el que cuidaba el huerto. Lo confunde con el jardinero. Qué tremendo esto. Aquellos que iban camino a Emaús creyeron que Jesús era un forastero. Sinónimo de forastero. Un peregrino o un extranjero. Creyeron que Jesús era un extranjero, es decir, ya no parecía ni judío. Los judíos tenían unos rasgos físicos muy característicos. Pues, no sé si os acordáis de lo que les dicen los de Emaús. Se dice, tú siendo forastero, claro, no tienes noticia de lo que ha sucedido en Jerusalén. Tenía la apariencia de un extranjero. Digan conmigo, ya no parecía ni judío. Lo vamos a leer, por favor. Ponme Marcos 16, el 12 y el 13. Mira lo que dice. Dice, pero después, estos son los dos de Emaús, aquí. Pero después apareció ¿cómo? En otra forma. A dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ponme el 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aún a ellos creyeron. Y ahora ponme Lucas 24, 18. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único qué? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que o no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? A ver, piensa por un momento. María Magdalena, que es una de las que lo confunde con el hortelano, María Magdalena, y también la otra María, como dice el Evangelio, María Magdalena conocía bien a Jesús de Nazaret, ¿sí o no? ¿Tú crees que si le pasa por delante Jesús se equivoca? No se equivoca. Lo confunde con el jardinero.
María Magdalena conocía bien a Jesús, pero en el momento que resucitó, no le reconoció. Ponme Juan, porque aquí hay algo impactante. Ponme Juan 20, por favor. Del 11 al 18, al 16. Mira, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Siguiente. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. ¿Más qué? ¿Más qué? No sabía que era Jesús. Ahora escucha. O sea, físicamente no le reconoció. ¿Qué dicen los de Emaús que vieron que era de otra forma? Un forastero. Mira lo que ocurre aquí. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Y Jesús le dijo: ¿es la primera vez que le habla o es la segunda? La segunda. O sea, le cambia la voz. Porque la primera vez se cree que ¿quién es? El hortelano. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella dijo: Rabí o Raboni, que quiere decir maestro. En ese momento ella se percata de que la persona que creía que era el hortelano, efectivamente, ¿quién era? Jesucristo resucitado. Qué tremendo. ¿Y cómo lo reconoce? Esto me impacta. ¿Cómo lo reconoce? ¿Por la apariencia física o por la voz? El verbo encarnado se hizo hombre. El verbo que era Dios se hizo hombre, ¿verdad? Lo reconoce por la voz. Tú tienes que reconocer a Jesús por la voz cuando Él te habla. Todos los domingos, todos los sábados, todos los jueves, Jesús te habla. Tú tienes que reconocer a Jesús por la voz. Digan conmigo: el poder de la palabra. Digan conmigo: el poder de la palabra. Y hay algo que me llama más la atención. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer cananea? La sirofenicia. ¿Por qué? Es que, a ver, el encuentro entre Jesús y la mujer cananea, ¿Jesús estaba vivo físicamente? Sí, ocurre antes de su crucifixión. Bien, entonces ella se encuentra ¿con quién? Con Jesús de Nazaret. Ok. ¿Por qué antes de su muerte le dice a la mujer cananea, que no era judía, que solamente él había sido enviado? ¿A quién? ¿A quién había sido enviado? ¿A quién? A las ovejas perdidas o descarriadas de la casa de Israel. Ponme el versículo, por favor. Eso está en Mateo 15, 24. No sé si lo ha anotado, ya no me acuerdo. Mateo 15, 24, por favor, dice: y él respondiendo le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este versículo te da una idea de que id y predicar a toda criatura. Mira lo que dice. Les dijo: id
por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Digan conmigo, universalidad. De un punto de vista a un llamado universal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pregunto yo, ¿había una diferencia entre Jesús de Nazaret y el Cristo resucitado? Sí. Ahora había que predicar a la criatura. Y ya no importaba de qué nacionalidad fuese. Y me explico. En ese momento ya no hay requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Ser judío. Me gusta más. Me siento más libre. Ya no habían requisitos, ya no habían limitaciones. Por eso él dice, id y predicar ¿a quién? A toda criatura. Y ahí es donde entras tú y donde entro yo. Ahí es donde entramos todos nosotros. Por lo que ya no es necesario, por ejemplo, vestirnos de judíos. Ni ponerte la equipa para predicar, ni ponerte algún atuendo judío para predicar. No es necesario danzar como ellos. Ay, si fuera rico. Ya no es necesario hablar como ellos. Hay gente que viene y te dice, shalom, shalom. No, shalom no. Que la paz del Señor esté contigo. Hay gente que viene y te dice, yo soy de Yeshua HaMashiach. ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? No, yo soy del Cristo glorificado. Ya no tenemos por qué usar la jerga hebrea. Por eso digo que es profético. Hebreo, griego y latín. ¿Cuántos saben que el griego y el latín es la cuna, el origen de todos los idiomas de Europa? Y prácticamente del mundo entero. Tremendo esto. Entonces, ya no necesitamos danzar como ellos, ya no necesitamos practicar rituales como los de aquella cultura, ya no necesitamos adoptar fiestas, por ejemplo, como el Sukkot, que son las fiestas de los tabernáculos, que conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto y el éxodo del pueblo por el desierto. Yo no tengo que celebrar eso, porque yo no soy judío. Yo no soy judío. Mira al que está a tu lado, dile, tú no eres judío. Solamente si Jesús no hubiera muerto y resucitado, sería necesario que nos vistiéramos como judíos. Y tal vez Jesús, como somos inmundos, seríamos inmundos, tal vez Jesús nos seguiría llamando perrillo. ¿Y qué digo yo de que nos vistiéramos como judíos? Teníamos que haber nacido judíos. Pero no es el caso. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, murió. El Cristo de la gloria universal resucitó y fue levantado de entre los muertos. Dale un aplauso a ese en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, Él nos aceptó sin mirar nuestro pasaporte, sin mirar cuál era nuestra procedencia, sin mirar nuestro árbol genealógico, ni el lugar geográfico al que pertenecíamos. Ya podemos ser hijos de nuestro Padre Celestial por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Recuerdas cuando Juan el Bautista señala a Jesús cuando éste llega al río Jordán para ser bautizado por él? Juan el Bautista de una manera profética dice y señala a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de Israel. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de él. Eso es profético también. Y él, dice Juan,
es antes que yo. O era primero que yo. O sea, Jesús hombre, Jesús de Nazaret, era primo de Juan. Juan era aquel que lograba ver lo que Dios veía. Juan el Bautista era aquel que lograba ver cómo Dios veía. ¿Os acordáis cuando Jesús baja las aguas del Jordán? Como Juan el Bautista escribe: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. ¿Quién vio eso? ¿Todos los que estaban allí? No, él solo. Él solo. Por eso él dice: yo, Juan, testifico. Soy testigo de esto. Tremendo. Juan veía a Jesús de Nazaret, sí, pero sabía que no era de Nazaret. Es cierto que naturalmente o físicamente Juan había nacido unos meses antes, era mayor, pero Juan sabía que Jesús era antes que él. Juan tenía la revelación de que Jesús existía antes que él. Y aunque físicamente, como he dicho, él nació meses antes, Juan sabía que Jesús era el que lo había formado en el vientre de su madre. Y vamos a irnos a Romanos capítulo 7 porque vamos a leer un versículo que te va a levantar la tapa de los sesos. No sé si entendéis esto. Romanos 7:4. Escucha. Así también vosotros, hermanos míos, ¿habéis muerto a qué? A la ley. ¿Cómo hemos muerto a la ley? ¿Mediante qué? ¿La muerte de qué? Del cuerpo corpóreo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para que seáis de quién? Entonces, ¿de quiénes somos? ¿Qué dice? ¿Para que seáis de quién? Para que seáis de otro. Del que resucitó de los muertos. Tú no eres del Cristo que está crucificado en el madero. Tú eres del otro. Mira el que está a tu lado y dile: nosotros somos del otro. A fin de que llevemos frutos. Ahí está, esto está bueno. A fin de que llevemos frutos para Dios. Escucha. Los de la religión son de quién? Del que está en el madero. Y nosotros somos de quién? Del otro, del que resucitó. Fíjate, si nosotros somos del otro, entonces llevamos fruto ¿para quién? Para el que vive por los siglos de los siglos. Pero aquellos que son de aquel que está en el madero, aún sus obras son vanas, son muertas y no tienen fruto ninguno. Por eso no somos de ellos. Por eso me declaro antiecuménico. ¿Me entendéis ahora por qué? ¿Entendéis ahora por qué? Porque no tenemos nada que ver con los muertos. Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Entonces, qué bárbaro. Escucha, mira. Es que esto me impacta, este versículo. Romanos, te lo voy a leer en esta versión. Lo tengo aquí subrayado, será por algo. Mira, a ver, ¿cómo lo dice aquí? Romanos 7:4 aquí dice: de modo semejante también vosotros, hermanos míos, por la muerte corporal de Cristo. Por eso Satanás se mete en Pedro y quiere impedir que el cuerpo corporal de Cristo tenga muerte. Ay, Señor, pobretico, que tal cosa a ti no te acontezca. Apártate de mí, ¿quién? Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué me eres tropiezo? Porque mi cuerpo físico tiene que morir. Porque me tengo que levantar en otra dimensión. En una dimensión de inmortalidad y de gloria. Porque esto me limita, Pedro, que no te enteras. Y yo necesito extender mi salvación al mundo entero. ¡Qué tremendo esto! Entonces mira cómo lo dice aquí. ¡Wow! De modo semejante también vosotros, hermanos míos, por la muerte corporal de Cristo, habéis muerto a la ley,
Sois pues libres para entregaros a otro. Escucha, has muerto a la religión. Ya no tienes atadura a la religión. Ya no te ata nada a la religión. Tú has nacido para otro. Para que lleves mucho fruto para aquel que vive. Para el eterno Rey de Gloria. Para que llevemos fruto para Dios. Me impacta esto. Pues libres para entregaros a otro, ha resucitado de entre los muertos a fin de producir frutos para Dios. O sea, el que se levanta de entre los muertos es diferente. Pablo dice y lo llama el otro. Por lo que nosotros ya no pertenecemos a Jesús de Nazaret. Nosotros somos del otro. Pertenecemos al Cristo universal, al Cristo glorificado, que al resucitar ya no era judío, era eterno. Ese es mi Dios. Y a ese quiero que le des un aplauso bien fuerte esta tarde, en el nombre de Jesús. Ahora, cuando Pablo dice que ya habéis muerto a la ley, nos está enseñando que ya no debemos estar bajo sus costumbres, ni sus formas religiosas, ni sus ritos, ni sus liturgias, ni siquiera la forma de danzar, porque nosotros ya no somos de aquel que era judío, sino somos del universal. ¿Estoy siendo claro esta tarde? Por la muerte corporal de Cristo habéis muerto a la ley. La ley en sí era muerte, no llevaba fruto. La ley nos tenía atados a ella, pero gracias al Cristo glorificado hemos sido liberados de las ataduras de la ley y de todos sus rituales en el nombre de Jesús. Si la cananea viviera hoy, nos diría: yo me comí las migajas para que ustedes se pudieran tomar el pan completito. ¿Me están entendiendo? Por eso, Pedro fue a predicarle a los gentiles. El apóstol Pedro, con toda la reticencia que tenía, fue a predicarle a los gentiles. Y por eso el apóstol Pablo declara de Jesucristo, el resucitado, que ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ahora, a nosotros, al igual que a Pablo, al igual que a los del camino de Emaús, quien se nos apareció en el camino fue el Cristo resucitado, ¿sí o no? Lo tremendo es, y me impacta esto, que Jesucristo resucitado también se le aparece a todos sus discípulos. O sea, no echéis de menos al que murió en la cruz. No echéis de menos a Jesús de Nazaret. Eso es el mensaje que está enviando a sus discípulos. Les está diciendo, ampliar la mente, ampliar la visión. Por eso los envía ¿a quién? A toda criatura. El Jesús de Nazaret los tenía encerrados ahí en Palestina, pero el Cristo resucitado los envía a ellos, a las naciones del mundo entero. Por eso era necesario que también el resucitado se le apareciese a ellos, a todos ellos. Qué tremendo esto. Ahora escucha. Levanta tu mano derecha en esta tarde. En el nombre de Jesús, por medio de esta palabra, yo declaro liberación y declaro libertad en las personas que de una manera inconsciente o errónea han importado o han adoptado ropas, fiestas, ritos, palabras y costumbres que ya no nos pertenecen. En el nombre de Jesús quedan libres de todo esto. Mira, hemos sido llamados a orar y a bendecir la nación de Israel, claro que sí. Por supuesto, oramos y bendecimos. Los únicos que están orando por esa nación somos nosotros los cristianos evangélicos. Nadie más está orando por Israel. El resto del mundo entero odia a Israel, porque no tienen revelación. Nosotros bendecimos la nación de Israel,
pero que los judíos se queden con sus costumbres, porque aquí no tienen lugar. Digan amén los que me están entendiendo. Nosotros no tenemos por qué seguirlas, ya que el reino del resucitado no consiste ni en bebida, ni en comida, ni en vestido. Amén. Y le pasó a Pedro, el más legalista de todos. Precisamente antes de ser enviado a los gentiles. ¿A quién fue enviado Pedro? A un tal Cornelio, centurión de una división llamada ¿cómo era? El nombre de la división que él, bueno, no importa. A un centurión romano, a un gentil, Pedro es enviado. Tremendo. Y resulta que está ahí en Jope antes de recibir a los enviados de Cornelio. Y está en la azotea y de pronto Pedro tiene como Miguel Ángel, tiene hambre. Tiene hambre, tienes hambre, ¿no? Tiene hambre. Pedro tiene hambre. Y en un éxtasis, de pronto, como el Señor ya sabía que Pedro tenía hambre, le baja un lienzo. En éxtasis le baja un lienzo. Y en ese lienzo habían reptiles, había de todo tipo de animales que eran prohibidos consumir. ¿Para quién? Para los judíos. Para los judíos. Y el Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice: no puedo que ninguna cosa inmunda entre por mi boca. Ni siquiera no voy a tocar ninguna cosa inmunda, le dice Pedro al Señor. Y el Señor le dice: Pedro, cabezón. Si a mí me dice mata y come, y si le dice a Miguel mata y come, Miguel, no vamos a hacer los remolones, ¿verdad? Me pillo lo que sea, un entrecot de cocodrilo a la plancha. Pedro, cabezón, mata y come. No, Señor, ¿cómo crees tú? Pedro, mata y come. Y a la enésima vez, ¿podemos leerlo, por favor? Mira, ponme Hechos 10. Hechos 10. Y Pedro no quería tocar ni comer lo inmundo. Hechos 10, el 9, por favor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Era la hora de la merienda, Miguel? La que tú no perdonas. Bueno, Miguel no perdona ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la comida. Sigue, el 10. Venga, vamos. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. No es que le dio un paparajote, ¿verdad? Por el hambre. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. Tremenda esa visión. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Santo Dios, habían culebras, ¿cuántos han comido serpiente aquí? Miguel comió tortuga, aleluya. Oró antes, por tanto estaba santificada ya en el nombre de Jesús. ¿Cuántos han comido? ¿Quién aquí ha comido cosas raras, bichos raros? Ven, ¿qué comiste, María? ¿Qué has comido? ¿Cómo? ¿Cómo? Perro. A ver, una pregunta. Era de raza por lo menos, ¿no? ¿Era qué? Estabas en el ejército. ¿Tú estabas en el ejército? Con razón eres como eres, claro. Ahora voy entendiendo. Ahora voy entendiendo. Yo eso no lo sabía. María estuvo en el ejército. Por eso cuando habla María nos tenemos que cuadrar todos, santos de la gloria. María, Germán. Esa es la que yo iba a decir antes, que me he callado, porque se está grabando todo. Entonces, escucha, María, date la vuelta, mira a tu familia detrás, ¿cómo está? Ve, a ver,
Tu hermano también levantó la mano. ¿Tú qué llegaste a comer, Emiliano? ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo un poco? Pero por iguanas. ¿Eso qué son, chucha? Los chuchos son perros aquí en Murcia. Los chuchos. Una rata silvestre. ¿Qué más? Iguana. La iguana, ¿cómo sabe? A pollo. Pero yo prefiero el pollo de la remolina, el pollo mareado a la... ¿Qué pasó, María? Dime. Ya. Por eso no fui yo al ejército, por eso mismo. ¿Tú qué has comido? Serpiente. ¿Qué raza? ¿Qué especie? Pero ¿qué serpiente era? ¿Una cobra? ¿Una culebra? Ni preguntaste. ¿Te la comiste con los ojos cerrados o abiertos? Miguel comió tortuga y como le gustó tanto le pusieron otro plato más. Le gustaba tanto que hacía así. A que te lo ponen otra vez que ya no te la comes. Yo me fui una vez a Portugal, a una casa, había mucha necesidad y me fui allá a predicar y entro en esa casa, no era una casa, era una cueva, de estas cuevas que hay, no sé si alguno ha ido a Lisboa, en las colinas de Lisboa hay como unas chabolas, unas cuevas y tal, y ahí fui yo, santo de la gloria. Había más mierda que en un palomo gallinero. Cuando vi, tú sabes que yo soy delicado, a mí no me pongan iguana, ni perro, me da algo, salgo corriendo. Y cuando paso por la cocina y vi esa sartén, Ricardo, la sartén tenía un dedo así de grasa, todo alrededor. Y estaban cocinando algo que era de origen desconocido, flotaban en una salsa de color raro. Y nos ponen eso en la mesa. Digo, Padre, tú sabes que te amo, pero yo esto no me lo como. Yo esto no me lo como. Y no me lo comí. Y de pronto cuando estaban todos, obrigado, no come. Digo, ay, es que... De pronto... Para algunas cosas hay que ser artista, Ricardo, porque si no... Y de pronto así, mira, por eso yo creo que el Señor vive y siempre llega a tiempo. Porque entra por la puerta el lleno de la familia con un pollo a la brasa. Hola, vos días, aquí traigo el frango. El frango es pollo en portugués. Y yo digo, aleluya, mi Salvador, Cristo vive. Yo sé que Él es real, aleluya. Y me comí el pollo. Y ellos se comieron lo que flotaba. Yo no sé, el Padre tiene conmigo algo especial. Santo de la gloria. A partir de ese día le dije al que se vino conmigo, que en aquel tiempo era mi superior, le dije, a mí aquí no me traigas más. Y me dijo, vale, no te preocupes. Santo Dios. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo me muera de hambre o qué? Pero fíjate, ¿por qué me lo quita? Bueno, vale, seguimos. Venga, el 14. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Porque Pedro era un buen judío, era judío. Volvió la voz a él segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. 16. Esto se hizo 3 veces. Le tuvo que dar un toque 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ponme el 17, por si acaso. Aparece aquí algo interesante. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, hablaron con él y tal. Ok. Hermanos, el Señor insistió tanto con Pedro, ¿dónde está? Aquí. Insistió tanto con Pedro hasta que la mente de Pedro hizo ¿cómo?
le reventó la mente. Como yo digo, le levantó la tapa a Pedro. Pero tuvo que insistir e insistir e insistir. El Señor te está hablando esta tarde y te está levantando la tapa para que tú entiendas que tú no eres de Jesús de Nazaret, tú eres del Cristo de la gloria, del resucitado, no del crucificado, del resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, somos libres. Por eso Jesús dice, y conoceréis la verdad y verdaderamente seréis, o la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todo esto, de la ley y de todo lo que conllevaba la ley. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, bendito sea el Señor que Él no tiene nacionalidad. Aunque los chilenos dicen que Dios es chileno. Mentira, mentira. ¿Dónde está? No, mentira, Dios no es chileno. Edgar, Dios no es chileno. Tampoco es colombiano, Dios no tiene nacionalidad. Por eso la Biblia, ahora entiendo por qué la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Aunque tu pasaporte físico, fíjate, Jesús de Nazaret ponía rey de los judíos. Tu pasaporte físico dice procedencia Colombia, Chile, Francia, ¿qué más? España, claro, perdón, España. De momento no hay pasaporte que diga Cataluña, cuñado. Vamos a dejar la política a un lado. De momento no hay pasaporte que diga Cataluña, en el nombre de Jesús. ¿Qué más? ¿Honduras? ¿Hay hondureños aquí? Bueno, chilenos, colombianos nada más, ¿y qué más? Españoles, nicaragüenses, ¿dónde están los de Nicaragua? Aleluya. Hay un pasaporte que dice murcianico. Pero esos pasaportes son de nuestro cuerpo físico. Pero nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Nuestro DNI, pasaporte del cielo, dice Hijo de Dios. Extranjero y peregrino aquí en la tierra, pero reconocido como hijo aquí arriba. Puedes darle un aplauso a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, en vano sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. Seguiríamos siendo españoles, colombianos, nicaragüenses, chilenos o del país que sea. Pero según Pablo, nosotros somos del otro, del resucitado. Y por tanto disfrutamos ¿de qué? De la libertad que el resucitado conquistó en la cruz del Calvario y a la hora de levantarse del sepulcro, y nos dio esa libertad. Por eso la Biblia dice, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. ¿Cuántos son libres en el nombre de Jesús? Entonces, escucha, el Señor fue manifestado en carne, sí. El Verbo se hizo carne, sí. Fue resucitado en espíritu, sí. Hoy está siendo creído y predicando en el mundo, sí. Su mensaje se está propagando a todas las naciones, sí. Fue recibido en gloria, sí. Pero ya no es de Nazaret. Él se ha sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Ni siquiera Jesús está aquí hoy. El Cristo glorificado no está aquí hoy. Aquí está el Espíritu Santo. El Cristo glorificado está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? El que está aquí estatal en nosotros es la tercera persona de la Trinidad. Es la misma. No por decir tercera es menos importante, no. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en esta casa esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez.
También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. Quiénes somos, nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.